Comencemos ya. Bien, buenos días para todos. Mi nombre es Gustavo Reina, dirijo el área de lenguaje para el grado 11º y los grados 10º. Hoy corresponde trabajar la cátedra de lenguaje, el tema la cohesión, y vamos a trabajar con el grado 11º-2. Hoy es 12 de septiembre del año 2017. Para esta actividad se va a desarrollar en 3 momentos básicos. La primera es la parte introductoria, la segunda es el desarrollo magistral de la clase, la tercera va enfocada en 2 momentos. Una de ellas se basa en la coevaluación y el desarrollo evaluativo del aprendizaje con los estudiantes. Este tema tiene que ver relacionado, se está relacionando directamente con el proceso de argumentación, el cual está direccionado al proceso de trabajo de grado en la Universidad Nacional para optar por el título de maestría en educación de las ciencias exactas y naturales. Ok, vamos a iniciar entonces. Lo primero que vamos a desarrollar en el tema general se denomina la cohesión. Vamos a trabajar básicamente 3 competencias dentro de este tema denominado la cohesión. Dentro de ellas está: identifico cuando un texto está coherente y es bien redactado, básicamente a partir de la cohesión y de la coherencia. Segunda, reconoce en un texto escrito los diferentes niveles de cohesión, ya lo explicaré más adelante. Tercero, utiliza diferentes elementos que dan la cohesión a un texto. Y por último, ustedes redactarán un texto coherente y claro, preciso y conciso, utilizando todos los niveles y todo lo aprendido dentro del desarrollo de clase. Por favor, tome nota en su cuaderno, saca su cuaderno y toma nota de lo que vamos a trabajar. El tema general, la cohesión como eje organizador de ideas. ¿Algunos de ustedes me pueden indicar qué reconocemos o identificamos por el concepto de cohesión? ¿Qué entendemos por cohesión? ¿Qué es cohesión? La cohesión sería como unir los elementos en una oración, donde básicamente en una oración tiene que haber esos 2 tipos, ¿no? La coherencia y la cohesión. La cohesión básicamente sería la unión de 2 elementos para que un texto sea lo mismo. Cuando me dices 2 elementos, podríamos decir entonces 2 proposiciones o 2 oraciones. Unión. Muy bien. ¿Qué más es cohesión? Darle. La estructura de un texto para que tenga una coherencia. ¿Cómo se estructura el texto? Por elementos como ya sean sinónimos, pronombres. Ok, la estructura del texto. ¿Qué más es cohesión? ¿Será que cuando yo leo un texto que está mal redactado, yo lo puedo entender? Quizás yo puedo entenderlo, pero no es la intención de quien lo está comunicando. ¿Sí? Son 2 cosas diferentes. Una cosa es lo que yo comunico y otra cosa es lo que la persona que recibe ese proceso de comunicación o mensaje puede interpretar. Y allí no hay ese proceso de mensaje directo dentro del emisor y el receptor. Entonces el lenguaje es bastante complejo. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que cuando un texto está bien redactado, tiene este proceso de coherencia que es claro. La coherencia está más dirigida a la parte semántica o el significado, y la cohesión a la estructura del texto como tal. Tenemos que tener en cuenta cuáles son esos elementos que nos van a permitir a nosotros construir un texto bien organizado. ¿Ok? Dentro de las guías que les voy a entregar, por favor en grupos de 4 personas, todavía no se van a distribuir. Ahí está básicamente una de las definiciones de cohesión. Lo van repartiendo de a 4, porfa, y lo van sacando. Existe 2 estados de la estructura para que la cohesión en un texto
funcione. Una de ellas es la estructura léxica y la otra es la estructura gramatical. La estructura léxica es la que me permite a mí, a través de algunas palabras, como los sinónimos, el hiperonimio, la sinecdoque y la metáfora, que son los más utilizados, permitir construir un texto que sea claro y preciso. Todos sabemos qué es un sinónimo. ¿Qué es un sinónimo para ustedes? ¿Qué son sinónimos? Una palabra que asiento, Que tiene varios significados. Una palabra que tiene varios significados. ¿Qué más es sinónimo? palabras, nombres, sí. Más bien por allí, una palabra que yo puedo reemplazar por otra y no pierde sentido el texto. Entonces, deme un ejemplo con silla, como tú lo decías ahorita. Silla, Pero construyeme una oración con silla y le cambiamos la palabra para que sea sinónimo. la silla es blanca. ¿Sí? El taco es blanco. El asiento es blanco. Correcto, esa es una palabra sinónimo, ¿listo? Sin perder el sentido del texto, yo puedo cambiar esa palabra. Hiperonimio. Hiperonimio significa la globalidad de una palabra que contiene a otra. Me explico. Por ejemplo, yo digo animal. Dentro de animal, ¿qué está? Todos los animales, ¿cierto? Entonces, cuando yo coloco dentro de una oración una hiperonimia, estoy diciendo una palabra grande que contiene a otras. Animal. Entonces, yo no digo perro, sino el animal es bravo. Ahí estoy diciendo una hiperonimia. Pero si yo digo el perro, ya se convierte en una hiponimia, que significa lo contrario a hiperonimia. Entonces la hiponimia es la palabra que está contenida en una macro, en una más grande. ¿Ok? La sinecdoque consiste en designar una cosa con el nombre de otra, con la que existe una relación de inclusión. Por ejemplo, si nosotros decimos acero, podemos reemplazarla por ¿qué? Por espada, por metal, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de un tenista, ustedes han escuchado en la radio o en la tele cuando están viendo las noticias, la raqueta número 1 del mundo, y está hablando del elemento físico. ¿De quién están hablando? Del jugador, ¿cierto? Del jugador. Entonces básicamente ahí es donde se utiliza esta parte léxica para la construcción de un texto que sea coherente y que tenga una cohesión bien determinada. Y la gramatical, la parte gramatical, que es la segunda parte que se trabaja dentro de la cohesión, tenemos básicamente algunos elementos que son los personales, pronombres. Todos sabemos cuáles son los pronombres, ¿cierto? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, y ahí ya hablamos de número y de género. Estos pronombres también nos ayudan a construir un texto que sea coherente y que tenga una cohesión. Cuando yo repito mucho una palabra, eso se llama redundancia. Y la redundancia hace que el texto pierda sentido. Repetimos lo mismo, los niños de 11 van al paseo, los niños de 11 van a jugar en el paseo, los niños de 11 van a compartir. Entonces, esa repetición hace que el texto se vuelva muy pesado y pierda un sentido claro. Pero cuando utilizamos el pronombre, los niños de 11 van al paseo, ellos jugarán en el parque. Entonces, cuando ya estoy utilizando el pronombre en reemplazo de ese nombre, entonces básicamente sigue siendo o teniendo un sentido claro sin perder la cohesión del texto. Muy bien. Los pronombres numerales. Entonces, devolvámonos a la primaria, cuando el profe nos enseñaba a nosotros los números cardinales y ordinales. ¿Sí recuerdan? Los cardinales, ¿cuáles eran? 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Y los ordinales, primero, segundo, ¿cierto? Básicamente como de lugar. El primero, el segundo, el tercero, así sucesivamente. Y aquí viene un aspecto importantísimo para que ustedes lo tengan en cuenta, y son los conectores. ¿Qué significa la palabra conector? Ahora una chica nos hablaba de unir, hacer una conexión. ¿Qué es un conector? Pues una idea con otra.
yo uno una idea con otra. O sea, un elemento que permite la unión de las palabras. Pero si yo uno una idea con otra, yo tengo una idea aquí y quiero unirla con otra, yo la puedo unir. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con esto? ¿Cómo se llama esto? No se puede perder el sentido, porque yo la puedo unir, yo puedo tener un conector, pero si ese conector no me permite identificar qué es lo que dice, entonces ¿qué sucede? ¿Vamos a entender lo que está diciendo la oración o la proposición? No, no se entiende. Entonces hay que tener cuidado. Sí, un conector es el que me permite unir dos proposiciones o dos oraciones, válido, pero sin que pierda el sentido. Y nosotros hablamos utilizando conectores constantemente. Uno de los procesos que a mí me llama mucho la atención es del habla a la escritura. Y ustedes que están en ese proceso de enamoramiento y de conocerse con su pareja, etcétera, etcétera, usted piensa muchas cosas, ¿cierto? Pero cuando la empieza a redactar, ¿qué pasó con la hojita? ¿Cuántas hojas no dañó antes de mandarle la carta que tenía que mandarle? ¿Cierto? Porque el proceso del pensamiento a la escritura no es fácil. No es fácil. Si a veces hablando nos complicamos la existencia. Y a veces nosotros como maestros muchas veces leemos un escrito de un estudiante y nos damos cuenta que como habla, igualmente escribe. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuáles son los conectores que nosotros vamos a utilizar dentro de la construcción de un texto? ¿Por qué les hablamos de esto? ¿Por qué les digo esto? Mire, cuando nosotros estamos trabajando el proceso de argumentación, dar el porqué a través de mi propio punto de vista, defendiendo mi concepto, yo tengo que tener claro cuáles son esas bases de la escritura. Si yo no sé escribir, el que va a leer no va a entender. Entonces, básicamente yo debo saber escribir para poder dar el argumento preciso y claro de lo que estoy diciendo. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la imagen el otro día que hicimos la dinámica y el ejercicio? Colocábamos una imagen de indicio y ¿qué se les decía? Redacte qué es lo que usted cree que allí ve para que el otro grupo contextualice y diga si es cierto o no es cierto. Y usted defendía su punto de vista. Y algunos salieron con que, no, lo que pasa es que ellos no interpretaron de la mejor manera la imagen que había. Entonces cada uno de nosotros debe tener su postulado muy claro y muy firme. Recuerde que argumentar es defender mi postulado, mi criterio, mi punto de vista, tratando de convencer o de persuadir al otro. ¿Sí? ¿Quién argumenta? Ustedes ven los políticos, ¿cierto? El político tiene el don, digámoslo así, de argumentar. Entonces a él lo acusó la fiscalía, pero él argumenta todo lo contrario. Y les traigo un ejemplo a colación. Hace muchos años, un jugador de fútbol fue acusado de mala intención porque lesionó a otro jugador. Y entonces su abogado, cuando contrató al abogado, el abogado le dijo, ¿cómo fue la lesión? Entonces le mostraron el video y le dijo, no, esto está muy sencillo, lo que se puede decir es que los taches de su guayo se enredaron en la media del jugador y entonces por eso causamos la lesión, pero no hubo ninguna intención. Entonces mire cómo se manipula el lenguaje, el argumento para tratar de convencer a otra persona. ¿Hasta allí queda claro? Ok. Existen diferentes tipos de conectores. Hay conectores de adición, hay conectores opositivos, hay conectores consecutivos, hay conectores formulativos y ordenadores. Ahí en su guía usted los va a encontrar perfectamente para que los puedas reconocer y entender un poco mejor. Y vamos a la última parte de esta explicación, que son los niveles de cohesión. Hay dos niveles de cohesión. Uno de ellos se llama cohesión local. Por favor, en su guía, alguno de ustedes que lo tengan me puede regalar la lectura en voz alta. Cohesión local, en voz alta, por favor. Cohesión local, llamada intraoracional, es el conjunto de principios que garantiza gramaticalmente la logía interna de la oración. Es el conjunto de principios que garantizan gramaticalmente la logía interna de la oración. Es decir, sin salirme de la proposición, que ésta esté bien construida.
¿Cómo se llama? Local o intraoracional. La primera proposición que esté perfectamente construida. Porque si la primera oración o proposición no está bien construida, ¿qué pasaría con la segunda? Pues perdería sentido, no lo voy a entender. Y cohesión lineal, o llamada interoracional. ¿Alguien que le pueda dar lectura, por favor? Establece la forma en cómo se relacionan correctamente entre sí las oraciones de un texto. La lineal me permite es la unión entre dos oraciones. ¿Cómo se relaciona correctamente la primera oración o proposición con la segunda? Recordemos que nosotros escribimos por lo general en prosa. Prosa es la manera natural de nosotros escribir y de hablar. Y la unión de varias oraciones conforman ¿qué? ¿Qué conforma la unión de varias oraciones? Párrafos. ¿Sí? Párrafos. ¿Y la unión de varios párrafos conforman? Un texto. ¿Listo? Que es diferente cuando hablamos de los versos. Cuando tenemos una conexión lineal es porque tenemos la unión de varias oraciones o proposiciones. Y por supuesto, aquí es donde entran los conectores a jugar su papel importante. ¿Cómo vamos a unir esas proposiciones para que tengan un sentido completo? Muy bien, ¿hasta allí hay alguna pregunta, jovencitos? ¿Alguna inquietud de lo que hemos hablado? ¿Algún aporte? ¿No? ¿Ha sido claro? Bien, retomemos entonces algunos aspectos. ¿Queda claro entonces lo que es cohesión? ¿Sí? Organización de ideas. Básicamente la cohesión se da al interior del texto en las proposiciones o las oraciones. ¿Ok? Para unir dos proposiciones necesitamos un ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Un conector. Y el conector debe ser lógico para no perder el sentido del texto. Muy bien. Porfa, ahora sí nos hacemos en grupitos de 4 personas para trabajar el aprendizaje colaborativo. Rápidamente levantamos la silla, porfa, para que no haya... Vale. Ay, ojo con la. Bien, ustedes van a escoger un representante del grupo que nos pueda socializar más adelante la dinámica de trabajo.